En quiebra se declaró la Fundación Urbanismo Social, una de las ONG investigadas por el Ministerio Público en el marco del denominado caso convenios o caso fundaciones. La representante de esta entidad, Camila Ramírez, en un escrito que ingresó al 22º Juzgado Civil de Santiago, detalló que tras reventar el caso Democracia Viva y todas sus aristas y todas las fundaciones, una de ellas es o fue Urbanismo Social. Esto provocó un importante daño reputacional que impactó en sus finanzas y por lo tanto están ahora en esta condición. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Para poder entender la lógica de lo que ha sucedido con estas fundaciones como Urbanismo Social, una fundación que tiene más de 15 años o tenía más de 15 años de experiencia, hay que partir por el inicio. Todo partió con Timeline cuando se conoce todos los detalles de lo que pasó con la Fundación Democracia Viva en la zona de Antofagasta. Bueno, días después, el 22 de junio, es decir, se van a cumplir 365 días de aquello. Biobío la radio, a través de nuestro portal biobiochile.cl, revelamos una lista de fundaciones que en ese momento llamamos Pro Boric y que fue producto de un análisis que hizo la unidad de investigación de la radio, en que se pudo observar cómo se iban repitiendo una y otra vez una serie de fundaciones que recibían dineros, no pocos, solo en Antofagasta 3.000 millones, pero también en otras partes del país, fuertes sumas de dinero por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero además también de los gobiernos regionales. En general, estas fundaciones habían trabajado en la campaña en materias con difusiones, por ejemplo, lo que nosotros mismos en ese momento mostramos en sus redes sociales, ahora ya las borraron, pero en la campaña del presidente Boric y activamente por el apruebo luego en el proceso constitucional, el primero que vivió nuestro país. Dentro de esa lista estaba Fundación Urbanismo Social. ¿Qué ha pasado? Que casi un año de ese reportaje, esta ONG que dio inicio en ese momento, incluso habló y señaló que no tenía ninguna responsabilidad respecto a hechos de corrupción. Lo cierto es que el día de ayer se ha informado que pidió la quiebra ante el 22º Juzgado Civil de Santiago, argumentando una imposible solvencia económica para liquidar sus deudas. En la solicitud que cursaron de liquidación voluntaria, a la que tuvo acceso Biobío la radio, la institución detalló de forma cronológica toda su existencia, desde su constitución hasta su caída en desgracia, tras darse a conocer que estaban siendo investigadas. Por ejemplo, el inicio del documento se consigna que el objeto de la empresa deudora era la participación en el desarrollo de gestión de proyectos urbanos de carácter e interés social, la gestión inmobiliaria, la asistencia técnica, económica y legal para el desarrollo de proyectos sociales de carácter habitacional en general y de proyectos urbanos de interés social. Así es como ellos se autopercibían, se definían, y ante el Servicio de Impuestos Internos habían cambiado sus giros o lo habían ampliado a todos estos temas. A mediados del 2023, previo a que se reventara el caso Democracia Viva, Urbanismo Social se encontraba desarrollando diversos proyectos en el marco de su objeto, en colaboración, dice en el escrito, tanto con el sector público como también el sector privado, como lo había hecho durante los últimos 15 años. Pero tras el escándalo de los convenios, lo dicen ellos mismos, se produjo un cambio sustancial en la manera en que hasta la fecha se ejecutaban las colaboraciones público-privadas en el sector de vivienda, y fundamentalmente un cambio en forma en que el sector público continuó desarrollando las tareas que le correspondían en esta materia. De hecho, en el mismo escrito, Urbanismo Social menciona un convenio con la Municipalidad de Santiago que lidera Iracy Hasler, de fecha o está fechado 3 de julio del 2023. Se quedó sin efecto ese convenio, donde casi 122 millones de pesos no fueron percibidos por Urbanismo Social. A esto se suma, dicen ellos, un convenio con el GORE de la región del Maule, donde este dispuso el término anticipado de ese acuerdo, donde la ONG tuvo que devolver 256 millones de pesos. La lista es multimillonaria. Urbanismo Social era una de las fundaciones que recibía una gran cantidad de flujo de dinero, al igual que Procultura, respecto a convenios directos con el Estado. El diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, por Antofagasta, quien presidió la comisión investigadora del caso convenio en el Congreso, calificó de impresentable que la fundación culpe a otros de su propia quiebra.
Aquí lo que hubo fue lisa y llanamente robo en algunos casos, en otros casos muy malas administraciones, y por lo tanto lo que hay que hacer acá es que hay que buscar las responsabilidades penales de aquellas personas que eran los representantes de estas fundaciones. En ese sentido, la Fiscalía ha hecho un buen trabajo y debe seguir haciéndolo lo antes posible. En el caso de urbanismo social, a veces se olvida, entre tantas fundaciones que han salido a la palestra, en el caso de urbanismo social, uno de los damnificados de este caso fue el ex seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, abogado que trabajó 7 años en esta ONG. Fue jefe del área jurídica de esta organización. Hernández es militante, recuerden ustedes, de Revolución Democrática, al igual que Daniel Andrade en su momento y Carlos Contreras, formalizados en la causa Madre en Antofagasta. Se le cuestionó a este entonces seremi un convenio entre la seremi que él dirigía y urbanismo social. Ese convenio fue de 89 millones de pesos. Desde el oficialismo, el diputado socialista Marcos Silavaca apuntó a una actitud patética de la fundación, atendiendo que esta excusa por pérdida de reputación no debería ser si es que hubiesen hecho bien las cosas. Es impresentable todo lo que ha rodeado el caso convenio y cada una de las organizaciones que se aprovecharon de las debilidades institucionales que existían en el momento de suscribir estos convenios. Hubo gente que se aprovechó de millones y millones de pesos que estaban destinados a la gente más humilde de nuestro país, y ellos deben responder. Y este nivel de excusas me parece patético. Durante 15 años son miles de millones de pesos que pasaron por la fundación, que era reconocido en ese momento por Pilar Goicolea como su representante, como la mujer ancla, la que tenía las reuniones, la que... Recuerden ustedes que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, defendió varias veces y públicamente a urbanismo social, asegurando que el trabajo que estaban desarrollando, iba en la línea de lo que el ministerio quería, incluso en una de las políticas habitacionales que era, por ejemplo, la administración de edificios para arriendo social. Recordemos que no es lo único, este es el caso de urbanismo social con Camila Ramírez y Pilar Goicolea a la cabeza, pero también está el caso de la Fundación Procultura, que su máximo exponente, el psiquiatra Alberto Larraín, ahora dice que nunca fue la persona más importante dentro de esa organización, que simplemente era un funcionario más, incluso que estaban debiéndole su indemnización de parte de Procultura, pese a que incluso en entrevista del propio 22 de junio, usted la puede leer, 22 de junio del 2023, está entrevistado Alberto Larraín y habla con propiedad sobre Procultura. A un año de ocurrido esto, la verdad que la situación habla por sí sola. Hay algunos detenidos, otros están con medidas cautelares. O sea, sería bueno que el ministro hablara, el ministro Carlos Montes, que dijera qué antecedentes nuevos tiene, cuándo le llegaron estos nuevos antecedentes, porque resulta que la situación cambió totalmente. ¿Por qué no tuvo los antecedentes inicialmente? ¿A quién se los pidió, si es que se los pidió? Y si se los pidió a alguien y le entregaron antecedentes falsos o incompletos, ¿qué pasó con esa persona? O sea, que hagan el trabajo, que son recursos públicos, que el ministro se mueva en todo este tipo de cosas, porque si lo defendió y ahora pasa esto, que nos explique el ministro qué pasó entre medio. ¿Qué le pasó a él con la información que tenía? Urbanismo Social era la fundación probablemente más regalona de las administraciones gubernamentales, no solo de este gobierno, sino en los gobiernos anteriores también había tenido trabajos. Pero el aumento desde el 11 de marzo del 2022 fue absolutamente claro. Recuerden ustedes que hay firmas de arriendo de edificios en San Pedro de la Paz. También había un arreglo para hacerse de una propiedad en Coquimbo, que también fue denunciado, donde Urbanismo Social y el Ministerio de Vivienda estaban trabajando claramente muy en la línea de lo que era la política que buscaba aparentemente Carlos Montes. Hoy día Urbanismo Social desaparece del mapa, pero hay que decir que siguen las investigaciones. Probablemente dineros que va a haber que hacer arqueos, ver dónde están, lo mismo que ha pasado con Procultura. Son estas dos fundaciones que venían, obviamente no fueron constituidas el año 2022, tienen más trayectoria, pero la verdad que las relaciones con la actual administración son más que claras respecto a sus liderazgos y los contratos y los convenios que tenían. A ver, son fundaciones que no solamente se dedicaban a esto, hacían política. Participaban a través de sus nombres, sus figuras en política. Hacían política. Que fueron designadas a dedo. ¿Hubo alguna licitación? No, en estos casos no. Todos a dedo. Y en muchos casos, a ver,
los gobiernos anteriores también, pero en muchos casos, en este caso, eran personas vinculadas al actual gobierno o figuras del actual gobierno. Claro, o que estaban relacionadas a esto o que tuvieron un rol bastante protagónico durante la campaña del apruebo del año 2022. Recuerdan ustedes, en ese proceso que se vivió, tuvieron un rol incluso utilizando sus propias redes sociales. Pero más allá de eso, el tema aquí en cuestión es la cantidad de flujo de dinero que manejaron y la forma en que éstas se desarrollaron para poder haber llegado, digamos, a sin concursos, sin nada. Eran verdadera urbanismo social. Si uno lo mira en materia de monto, Tomás Catherine era una verdadera inmobiliaria. Pero además un detalle. Todos estos recursos eran para proyectos específicos, ¿no es cierto? Así es. Por ende tenían una dinámica de gasto que debería haber sido muy específica respecto Exactamente. A eso. Y lo segundo es que, claro, como eran niñas bonitas, les entregaban toda la plata al comienzo cash. Eso no sucede con otros contratistas con el Estado que le van entregando, por ejemplo, en contra del avance de las obras, el avance de los servicios. Se lo entregaban completo. Es que estaban haciendo una bicicleta porque no son capaces de devolver la plata. Esa es la gran duda. A ver, ¿qué estaban haciendo acá? Había una bicicleta, parte de la plata se quedó en el camino, platas públicas, normalmente plata destinada a personas de recursos escasos, modestos. Esa es la pregunta. ¿Por qué no está la plata? Y hay un dato, Tomás, que cuando uno ha conversado, lo hemos contado, lo hemos escrito muchas veces acá en la radio, se contrataban, por ejemplo, eran grupos de arquitectos que trabajaban en varios proyectos, pero al desglosar esos proyectos, que nosotros acá lo hemos hecho, estaban los ítems. Es decir, el arquitecto, por el sueldo que ganaba y trabajaba en 4 proyectos, en realidad la propia fundación estaba percibiendo 4 sueldos de arquitecto, cuando en realidad tenía uno que era el que trabajaba directamente en esos 4 proyectos. No sé si me explico. Sí, porque cada uno de los ítems que se entregaba para los recursos era un proyecto distinto. Entonces, todo esto está en manos ahora del Ministerio Público. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, cómo sigue adelante, digamos, estas investigaciones, que el Servicio de Impuestos Internos es el que se necesita mover, ojalá sea más rápido, como nos han dicho varios fiscales, en cuanto a los informes que se entregan para las investigaciones que están vinculadas a este tema. A ver, ¿ha habido lentitud del Servicio de Impuestos Internos en este tipo de cosas? Sí. Eso se ha dicho más de una vez. Sí. Que eso es muy importante porque finalmente, recuerdan ustedes, más allá de que esto no es un delito tributario por el que se está investigando, que ahí sería peor porque si no se querella o acciona judicialmente el Servicio de Impuestos Internos no hay posibilidades de conocer la verdad, sí necesita el Ministerio Público los informes financieros que puedan hacer el Servicio de Impuestos Internos. Gracias, Néstor. Que estén bien, buen día.